Muy buen día, querida familia. Vamos a ubicarnos hoy en un texto de el Salmo 8, el versículo 5. Tiene que ver con el tema que hemos estado tratando y es el de la autoestima. Dice el Señor en su palabra: coronástelo al hombre de gloria y de lustre, o sea, de brillo. Hicístelo enseñorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste bajo su autoridad. Y en el Salmo 103 dice la palabra del Señor: reconoced que Jehová es Dios, quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Son versículos muy dicientes relacionados entonces eh, con la forma como Dios nos ha creado. Somos personas muy valiosas para Él. Fuimos creación, obra de sus manos. Si el Señor Jesucristo hubiese tenido que morir en la cruz por una sola persona, Él lo hubiera hecho. Esto indica el valor innato que tenemos cada uno de nosotros para Él. Él ama a toda la humanidad porque fue su creación. Pero si una sola persona tuviese Él que haber dado la vida por ella, entonces lo hubiese hecho. Y es importante entonces nosotros tener en cuenta esto para saber el valor tan grande que tenemos ante los ojos de Dios, ¿no? Las percepciones propias sobre nuestra autoestima, porque vamos a seguir hoy tratando el tema, son muy importantes, ¿no? El componente de cualidades, el cuadro completo y no defectuoso que veo de mi vida, entonces eso ayuda a respaldarnos bien ante nosotros mismos, a sentirnos personas de valor. Por eso, como está escrito también en Romanos 2:1, dice el Señor que debemos de tener mucho cuidado a veces con la forma como juzgamos a otras personas, ¿no? A veces juzgamos las personas en apariencia y dice el Señor: ¿por qué juzgas a otro si cuando estás juzgando haces lo mismo que esa persona está haciendo? Entonces a veces las apariencias engañan, así que debemos de tener mucho cuidado. Y también a veces, si yo no me valoro, de pronto tampoco al juzgar a la otra persona la valoro como realmente ella es, con el precio como ella es delante de Dios, ¿no? A veces cometemos errores al juzgar, por eso el Señor dice: no juzgue, no juzgue, porque está escrito en la palabra de Dios que nosotros juzgamos de acuerdo a la apariencia, mas Dios juzga es de acuerdo al corazón, ¿no? Por eso hay mucho error cuando uno juzga a otra persona. Y si hay error cuando nos juzgamos a nosotros mismos, que a veces tenemos la autoestima muy baja y entonces nos sentimos los peores, nos sentimos derrotados, nos sentimos que no tenemos habilidades, que tenemos una apariencia pobre, un mal carácter, que no tenemos poder. Y entonces
Eso, para nosotros mismos, ese es el valor que tenemos, cuanto más juzgando a otros que no conocemos su fuero interno, ¿no? De ahí la importancia de la relación buena que se tenga con Dios, ¿no? Dios te ve siempre. Así estemos en el lodo, Dios siempre nos mira con amor y desea entonces sacarnos de allí y llevarnos a cosas mejores. Pero entonces nosotros tenemos que entregar nuestra mente, nuestros pensamientos, para ser dirigidos por el Espíritu Santo, para quitar esa negatividad. Y entonces Dios va obrando en nosotros para llegar al valor que realmente nosotros tenemos, sin llegar al otro extremo, ¿no? Y nos volvamos egocéntricos, que el mundo gire alrededor nuestro y que donde quiera que yo llegue, entonces tienen que hacerme la alabanza que es para Dios y la honra y la gloria para Dios tiene que ser para mí. Hay que tener mucho cuidado. Por eso Dios es el único en su amor que da ese equilibrio. En Mateo 22, 39, vamos a leerlo. Mateo 22, 39, que nos dice el Señor en su palabra. Dice: y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que aquí podemos hacernos una pregunta: ¿qué cantidad de amor va dirigida hacia usted mismo? ¿Se ama usted realmente y ama lo que hace? Cuando Dios le da oportunidad de hacer las cosas bien hechas, de las tareas bien realizadas, tiene usted rasgos y características bonitas, tiene actitud de cuidado propio, valora lo que realmente Dios le ha dado en su vida, a usted como persona. Es muy bueno uno mismo, cuando ha logrado una meta, dar gracias a Dios porque abrió puertas y le dio esa capacidad a uno de ser inteligente, de tener un emprendimiento, dese un gusto de vez en cuando, compre aquello que realmente necesita y que usted tanto desea, gócelo, disfrútelo. Si el Señor le da oportunidad de ir a determinado lugar, vaya. No crea que usted no es digno de ir a buenos sitios, de entrar a buenos sitios, a darse un gusto, porque todo viene de la mano de Dios. Y es más, si aún Dios le ha bendecido en la riqueza, recuerde que es para bendición, ¿no? No solamente nuestra, sino del prójimo. Entonces no la guarde por allá abajo del colchón, tampoco la malgaste. Por eso pida sabiduría para ser dirigido en cada uno de los aspectos de su vida. Pero sí, si Dios le da esa oportunidad, vaya, de ese gusto, trátese bien, relaciónese con personas que también opinan y tienen un gran valor sobre sí mismas. Escuché una vez a una señora que decía: ay, uno tan pobre, nada, eso ya uno no merece nada de eso. Es el que nació para maceta, no pasa del corredor. No, no. Recuerda más bien la frase del Señor: ante mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Está escrito en
en Proverbios, y yo te amo, por eso te escogí. Un hijo de Dios vive de la mejor manera, ¿no? Vive bendecido. Usted con su hijo quiere lo mejor. Quiere que su hijo, donde quiera que llegue, vaya bien organizadito, vaya bien vestido. Usted quiere lo mejor para su hijo. Asimismo es Dios para cada uno de nosotros. Volvemos a decirlo, sin llegar a los extremos. Extremo uno de baja estima que, ay, perdón, yo no valgo nada. Y el otro extremo es el yo arrogante, ¿no? Porque recuerde que cada uno, ay, perdón, tenemos dones individuales que Dios nos ha dado, y entonces no hay nada malo en reconocer que yo soy buena en esto, que este es bueno en aquel, o sea, en reconocer que Dios le ha dado un don, pero usándolo para fortalecer su valor, para agradar a Dios por medio de ese don, pero sobre todo nunca para pisotear al, al prójimo, ¿no? Aquí podemos hacernos una reflexión, como una especie de tarea. Hagamos una lista de los buenos atributos y cualidades que a cada uno nos ha regalado Dios, y a ver cómo los puedo usar o cómo los estoy usando, ¿no? Pero, como le digo, manteniéndonos siempre de la mano de Dios para poder seguir siendo humildes, no mirando de pronto al prójimo, entonces de forma negativa. Yo tengo mucho valor y el otro no. Ese ya entonces es el otro extremo, y ya seríamos entonces autosuficientes. Vamos a leer qué dice el Señor en la palabra en Romanos 12 y el versículo 3. 4, perdón. En ninguna manera miremos entonces la falla de otro, como está escrito, para que seas justificado en Jesucristo, y nadie entonces tiene derecho a juzgar. La justicia de Dios es solamente quien juzgará, no cada uno de nosotros. Mire la importancia de saber que, que no somos quien entonces para menospreciar ni para juzgar a otros. Aquí viene la pregunta. Necesito el equilibrio que Dios da en mi vida para tener el valor y sentirme que soy amada por Dios y que soy obra de su creación, que sus propias manos me hicieron, que está conmigo desde el vientre de mi madre, que me eligió, que soy valiosa, que soy, como decíamos ayer, pueblo escogido. Ese es el valor que yo debo de reconocerme a través del Espíritu Santo. No el yo que hace entonces que ya mi autoestima sea no en las manos de Dios, sino autosuficiente, y no me deja entonces valorar al ser humano, sino que soy aún más valiosa yo que cualquier otra persona. Desconozco el valor entonces de las otras personas porque yo soy la única. Ese es el equilibrio que se necesita para poder entonces tener una autoestima conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién da ese equilibrio? El Espíritu Santo.
Así que si aún no lo tenemos, si el mundo gira alrededor nuestro, levante la mirada, pida la unción del Espíritu Santo para que entonces de ahí en adelante sea dirigida solo por Él y tanto usted como las demás personas, usted pueda darle el valor que Dios le da. Dios bendiga su palabra.